La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, Cultura, Letras Mixtas y yo con mi entradilla habitual hablando pues de personalidades, hablando de libros. Y tengo entre mis manos un libro muy especial, un libro denso, complejo, lleno de muchísimos detalles con lo que vamos a hablar ahora con su autor, Joaquín Abós Torres, un libro titulado Una vida hiperbólica, Memorias. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Amigo. ¿Por qué Memorias? ¿Por qué querías contar tus memorias? Porque a lo largo de mi vida muchas veces me lo han pedido, ya hace muchos años. La verdad, primero, hace unos 15 años amigos me dijeron, y está en la introducción, oye, cuenta cómo trajiste la General Motors a Zaragoza, escríbelo. Luego, cómo salvé el Banco Atlántico de la crisis cuando llegó la invasión de Kuwait por Irak. Luego, ¿por qué he trabajado yo en el fondo de la OPEP? Que España no es miembro de la OPEP, que es una cosa rarísima. ¿Cómo yo he tenido la lucha contra las enfermedades? Que hay un capítulo entero. Los errores médicos en mi vida, ¿no? Los santos que yo he conocido. La gente me lo ha ido pidiendo. Y yo todo eso lo tenía guardado en mi ordenador y en mis archivos. Y cuando llegó el COVID... ¿Tuviste tiempo? Claro. Me metí en el ordenador, le dediqué horas y horas, y aquí están 370 páginas, ¿no? ¿Y qué destacarías? ¿O qué cosas, hechos, por lo mejor pueden ser varios, destacarías? Bueno, sobre todo, yo cuento hechos, no son teorías, son realidades. Claro, es una memoria, es autobiografía. Autobiografía, exacto, ¿no? Desde mi infancia hasta hace un año, ¿no? Bueno, no sé si destacar quieres hechos en mi vida o personas que yo he conocido o gestiones que yo he hecho. Puedes hacer tres secciones. Si quieres, puedes destacar personas, hechos o personas que tú has conocido, no sé, como tú quieras. Yo lo que te pregunto es, si tú echas la vista atrás, por darle un aspecto creativo a nuestra conversación, si tú echas la vista atrás en tu vida y en tus memorias, algo primero vendrá a tu retentiva, a tu cabeza. ¿Qué es lo primero que viene? Hombre, aunque no nací en Barbastro, pero soy barbastrense, y no le conocí en Barbastro, mi conocimiento de San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que lo vi en Zaragoza en el año 63, yo estaba estudiando industriales, selectivo porque no había más. Y luego lo he visto en Roma, lo he visto en Barcelona, lo he visto el 25 de mayo de 75 en el Ayuntamiento de Barbastro, que le dieron la medalla de oro, y un mes y un día más tarde murió. Y nos dimos un abrazo, ¿no? Y yo llevé a mi abuelo y a mi madre, que le dieron también un abrazo, y su espíritu y su vida pues ha influido muchísimo en mí, la santificación de la vida ordinaria y el trabajo, ¿no? Para mí el trabajo ha sido la columna vertebral de las cosas, ¿no? Y luego Juan Pablo II, San Juan Pablo II. He tenido la suerte de conocerlo, de estar en la misa de 7 de la mañana con mi madre, de tener una conversación con él después. Años más tarde, porque el jefe de las finanzas del Vaticano era amigo mío, y yo estaba con mi mujer en los jardines, había mucho ruido y me dijo, es que han beatificado y canonizado a mártires de la guerra civil, ¿queréis ir? Sí, entramos por arriba, nos pusieron en primera fila y al acabar, otra vez estuve con él, con mi mujer, y le hablé en inglés de mi experiencia en Rusia y los países del este, de ir a misa del cristianismo y tal. Y él asistía con una atención tremenda. Y como hablaba el inglés, y en principio todos los que estábamos en la sala Pablo VI, esa gran sala de audiencias, ¿no?, éramos españoles, me dijo con su voz con mucha gracia, "But you are Spanish or English?" Dije, santidad, soy español. Y mientras yo hablaba, las fotos las tenemos ahí y aparecen aquí, le hizo 5 veces la señal de la cruz a mi mujer, en la frente.
y sus escritos. Bueno. Profesionalmente he tenido la suerte de conocer el líder mundial en cajas de ahorros, que casi han desaparecido del mundo, ¿no? Que fue José Joaquín Sancho de Ronda, el que era director general de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que ahora se llama Ibercaja, donde yo entré allí con 27 años y estuve 15 años, que luego fue presidente de la Confederación de Cajas y presidente del Instituto Internacional de Cajas de Ahorros con sede en Ginebra, o sea, el líder mundial de eso. Y luego Jacques de Lagosière, en el mundo financiero de banca. Cuando yo dejé el Banco Atlántico y me incorporé, cuando cayó el muro de Berlín, en el 91 se creó una institución multilateral que se llama Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Londres, por 60 países. Yo me incorporé allí en 14 de febrero del 93, éramos 800 de 60 países los empleados. Y el presidente era Jacques de Lagosière, que había sido presidente del Fondo Monetario Internacional, gobernador del Banco de Francia y creador del Instituto Internacional de Finanzas, que es el gran lobby mundial de banca con sede en Washington, del que yo he formado parte, ¿no? Y de algún modo todavía continúo formando parte. Y del que es un gran señor, y del que he aprendido, ¿no? Y que sus memorias, y bueno, son los dos grandes. Luego, ¿qué me ha impactado? Me ha impactado mucho el asesinato de Boris Nemtsov, sobre el que yo he escrito en 5 días, en el Heraldo de Aragón, el periódico de Zaragoza, ¿no? Y en el sur también. Yo aquí en Málaga llevo 19 años. Antes vivía en Viena, antes en Londres, antes en Zaragoza, antes en Barcelona, ¿no? Temporadas en París, temporadas en Nueva York, ¿no? Y he viajado a 67 países de trabajo siempre, ¿no? Y cuando yo estaba en el BER, en Londres, el G7 le pidió al banco que creáramos un banco en Nizhny Novgorod, que es la 4ª ciudad de Rusia. Y el gobernador era Boris Nemtsov. Ahí en las memorias está escrito todo, ¿no? Incluso los artículos que he escrito, ¿no? Y me causó una asociación estupenda, un hombre abierto, positivo, que estaba dispuesto a ayudar, todo. Que venía a la asamblea anual del BER en Londres, a Davos, un tío abierto, ¿no? Que creó Solidarność de Snots, que llegó a ser viceprimer ministro con Boris Yeltsin, y que luego, cuando llegó Putin, fue líder de la oposición. Y el 27 de febrero del 2015 lo mataron los afueras del Kremlin. Y él estaba tan agradecido a lo que yo hice, que le escribió al presidente del BER, a Jacques de Lagosière, y tengo la carta original, ¿no? Y me regaló un icono del siglo XV, que ha sido la portada del libro anterior que escribí, que se publicó hace un año. Esta es la portada, con la foto del icono. Qué maravilla. Liderazgo en acción. ¿Tus libros, Joaquín, dónde los podemos conseguir? ¿Están a la venta? Los vendo yo. Bueno, muy bien. ¿Tú tienes una página web donde dirigir? Porque la gente, cuando vea tu entrevista y cuando vea lo que nos estás contando, seguro que despiertas el interés. ¿Sabes qué pasa? Que he publicado muy pocos, y además he publicado, son muy caros. Cobro bastante menos de lo que me ha costado. Hombre, ¿no? Claro, claro. Este libro, la edición es carísima. Carísimo, evidente, carísimo. Sí. Es una imprenta de Málaga, que yo ni la conocía, que se llama Urania, que la conoceréis, ¿no? Sí, Gráficas Urania, de toda la vida en la ciudad, hace cosas muy buenas. Exacto, sí. Entonces, se me están acabando, ¿no? Y entonces no sé si editar más o no. No sé. Hombre, todo lo que estás contando es un mundo muy interesante. Supongo que lo habrás depositado en lugares de estudio, en universidades, en las bibliotecas públicas, ¿no? No he hecho esas gestiones. Yo he vendido sobre todo en las presentaciones. La gente. Es que esto es docto y como tal debería estar en lugares donde conocer todo eso para sobre el futuro. Sobre todo, mira, en Zaragoza vino gente de la Escuela de Ingenieros, de las cámaras de comercio, aquí también un poquito también, del Club Senior, que es un club que hemos creado con el alcalde, con Paco de la Torre, que es amigo mío, y si queréis hablamos de eso, que está todo ahí también. Esto es un ejemplo para los jóvenes. Claro, por eso te estoy diciendo que lo debes de depositar en las universidades. Exacto, que tiene que ser no acomodarse, no entrar en la tibieza profesional, afrontar los retos, ponerse objetivos altos, cambiar de trabajo cuando no te aporta nada al sitio donde estás o tú no le aportas nada, cambiar, tener una visión a largo plazo,
dispuesto a una visión internacional, está dispuesto a cambiar instituciones, regiones o países, como en mi caso. En el caso de Verde Londres, mis países eran Albania, Macedonia, Eslovenia, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Rusia. De todos los países que has dicho, creo recordar que Eslovenia hoy en día se encuentra en una situación ventajosa. Totalmente. ¿Qué le propusiste a ese país desde esa posición que tú ocupabas para que hoy en día, respecto a los otros que has dicho, que se encuentran en posiciones menos ventajosas, hayan llegado a esas cotas? Bueno, yo es que lo que hacía, yo era el líder en el Departamento de Instituciones Financieras. Mi gestión era crear bancos, privatizarlos, darles líneas para que ellos las represtaran a las pequeñas y medianas empresas, y entonces entregarles como un modelo de negocio exacto, que ya funcionaba en otros sitios. Cambiar del sistema comunista a una economía de mercado, privatizar los bancos. Entonces, hay un país que cambiamos mucho, muy rápidamente, que es Uzbekistán, por ejemplo. También Kazajstán. Yo en Kazajstán incluso ayudé a que aprobaran el talgo entre Almaty y Astana. Ajá. Esas gestiones. ¿Tuviste en esas gestiones con la...? También, en muchas cosas, ¿no? Entonces, y luego Rusia. Rusia, yo soy un enamorado de Rusia. Me he jugado la vida, me he jugado la vida. Casi me echa Jacques de Lagosé, al que yo admiro, casi me echa por haberme saltado las normas de seguridad con otro empleado y yo, cogiendo un avión que casi nos mata, ¿no? Y todo eso está allí, ¿no? Pero Rusia, San Petersburgo, por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Y allí creamos un banco, otro en Moscú, que luego la crisis se la llevó. Es decir, hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Y luego me he movido en tantos sitios, ¿no? Bueno, otras cosas importantes ha sido la lucha contra la enfermedad, claro, ¿no? Sí, a eso iba a entrar yo ahora. ¿Qué errores médicos han cometido contigo? Pues mira, a los 14 años, mi madre, que era viuda, mi padre murió en Barbastro cuando tenía 39 años y yo tenía 8. Y mi madre, muy lista, nos llevó a Zaragoza, ¿no? Y un día, yo estaba lavándome las manos, mi madre, hija de médico y hermana de 3 médicos, me vio y dijo: hijo mío, creo que tienes la columna desviada. Y me llevó a un traumatólogo. Y dijo: señora, no se preocupe, no tiene nada. Y a los 6 meses, una escoliosis de 40 grados. Madre mía. Que he tenido que luchar con ella, hacer gimnasia, tal. Incluso estudiando iniciación, que era el grado después de selectivo en Bilbao, que no había industriales en Zaragoza, me dio neumotoras, en fin. Bueno. Y luego, haciendo primero de industriales en Barcelona, porque Bilbao me sentó muy mal y no me gustó, de pronto, pues yo me encontraba mal, me encontraba flojo, me encontraba pálido, y el médico me miró y me dijo: no, tú lo que tienes es taquicardia, porque tu corazón te va a 120. Me metí en la ducha, ¡bum!, y caía mareado. Todo está allí, todo explicado. Y entonces, en un momento determinado, perdón porque lo diga delante de una cámara de televisión, me preguntó cómo eran las heces. Y le dije: negras y abundantes. Y dijo: Dios mío, vamos a ver. Me sacaron sangre y tenía solo 500.000 de glóbulos rojos. Madre mía. Ya sabes que los hombres tenemos entre 4,5 y 5. Tenía una hemorragia interna impresionante. Me metieron 3,5 litros de sangre en transfusión. Según entraba, salía. Ese capítulo empieza diciendo esa frase del Evangelio: y salió sangre y agua del costado, ¿no? Sacaron una probeta de mi brazo y quedó solo un 5%, ¿no? Inmediatamente una ambulancia a la Cruz Roja. Se curó, se paró a los 10 días. Me fui a Zaragoza, me puse amarillo, era una hepatitis normal, pero a los 25 años esa hepatitis se convirtió en hepatitis C, que no había tratamiento. No. Entonces, en aquel entonces no. Yo era subdirector general del Banco Hispanoamericano y tenía una sucursal en Tokio y otra en Nueva York. Y yo viajaba cada 3 meses a Tokio y todos los meses a Nueva York, porque era muy importante, teníamos Nueva York y Miami.
Y yo me ponía en el Jumbo el tratamiento, el Roferón, dentro del laboratorio Roche. Yo estaba dentro de un par de investigación, ¿no? Y luego me trasladé a Londres. Y en Londres me pusieron en una investigación de ellos. España no me pagaba el tratamiento, me lo pagaron los ingleses, la Seguridad Social inglesa. Fantástico. Cada 3 meses me costaba, valía 1.500 euros. Me puse malo en Rusia, tuve que parar. Y estuve 7 años en Londres. Y me marché a Viena. De Viena luego cuento un par de anécdotas si queréis. Y en Viena continué el tratamiento y me iba a Londres. Y en Londres me daban una pequeña neverita con las medicinas para 3 meses. Y yo ni soy inglés ni vivía en Inglaterra. Pero la Seguridad Social inglesa me lo pagaba. Lo he pensado más tarde. Yo estaba dentro de un plan de investigación de ellos, ¿no? Y era un hombre además enamorado de campo de golf tan famoso que hay al final, casi cerca de Gibraltar. Sotogrande. Sotogrande, sí. Viajaba mucho a Sotogrande y tal, ¿no? Entonces hablamos. Bueno, entonces, pero yo a los ingleses... Amigo, en la televisión tenemos un tiempo muy determinado y yo quiero que lo más importante que nos cuentes es por qué tenemos que leer tu libro, por qué nos tenemos que acercar al libro, por qué has hecho tú estas memorias. Quizás pararnos en el detalle de la enfermedad no sea lo más destacado del libro, claro. Pero tú seguro que dentro de ti, a pesar de esas personas que nos han nombrado, dentro de ti tenías una intención como ser humano, como persona, de contar esto de tu trayectoria personal y profesional. ¿Por qué nos acercamos al libro? ¿Por qué yo luego me lo voy a leer todos esos capítulos? Bueno, mira, hay en Málaga un profesor de la UMA que se llama José María López Jiménez, que no sé si lo conoces. No, no personalmente. Es de Unicaja Banco, es el responsable de la responsabilidad social corporativa, sí. Que es el primero que se ha leído completamente. Uh-huh. Y ha hecho en su blog, ha hecho un comentario fantástico. Y me dijo, Joaquín, la he gozado, he aprendido, te doy las gracias, y ha sido un deep dive, profundizar en muchas cosas de tu vida y de España. Es que es un ejemplo de que no hay retos que no se puedan obtener, para gente joven y para gente mayor. Es decir, que lo que hay que tener es iniciativa y visión, y coger el toro por los cuernos, y no decir, bueno, yo ya he hecho bachillerato, no, pues es una carrera, y una carrera superior, es un máster y un doctorado, ¿de acuerdo? Y si uno tiene que marcharse del país para cambiar, tener más experiencia, uno se marcha del país y no pasa absolutamente nada. O sea, el mundo está ahí. Yo he estado en 67 países y es toda experiencia. Es decir, es un ejemplo de que hay tantas cosas que cambiar, claro. Y en algunas cosas falta de ética, que es el tema del Banco Atlántico, aquí lo pongo, cómo hicieron conmigo una cosa... Faltaron al compromiso. ¿No? Y luego, mi experiencia cuento una anécdota, la última anécdota, en Viena, cuando llegó el que era presidente entonces de Venezuela, Chávez, acaba de Venezuela era parte del fondo de la OPEP, claro, ¿no? Es uno de los productores principales del mundo. Exacto, y allí están las fotos de todos ahí abajo, ¿no? Y entonces de pronto estamos todos allí, el director general era uno de Nigeria, un moreno o negro de Nigeria, y estamos saludando, llegó Chávez, que llevaba una semana presidente, y empezaron, y de pronto, ¿Where are you from? Soy de España. ¿Y qué hace un español aquí? Pegó un salto así, ¿no? Y dije, me han contratado para montar la sección de actividad con el sector privado, porque hasta ahora solo se presta el fondo a los países, al sector público. Ah, bueno, espero que vaya muy bien. Me eché a reír después, ¿no? Pero esa es la experiencia, ¿no? También fue muy, muy positivo, ¿no? Conocí muchas cosas. Claro. Joaquín, ¿tienes página web, redes sociales, alguna forma en que la gente que no esté viendo te pueda acceder a ti? No, lo único que yo solo estoy en LinkedIn.
Bueno, pues ya es una red social. En LinkedIn, con tu nombre, Joaquín Abós Torres, Sí. pueden encontrarte y ahí pueden acceder a todo este conocimiento, a todo tu libro. Bueno, no sé si ahí está el libro, pero bueno. Bueno, pero pueden contactar contigo por si lo of quieren course. comprar. Exacto, que es seguro. lo importante. Yo creo que se dé a conocer tu libro, entonces la gente lo tiene que tener acceso a él. Exacto, exacto. Bueno, pues exacto. así vamos a acabar, Joaquín. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Es muy interesante tu vida. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Aunque el COVID ha sido algo horroroso, ha traído algo bueno, que es que has podido tener tiempo para poder hacer tu magnífico libro de memorias y conocer todos esos detalles que nos enriquece a muchos y especialmente a los malagueños, pues se lo contamos desde la televisión pública de Málaga. Así que muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Un verdadero placer. Amigos, amigas, os dejo aquí con Una vida hiperbólica, Memorias de Joaquín Abós Torres. Un placer, como siempre, hablar de cultura y de memoria, también un poquito de memoria. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias, chao.